Nadie estaba preparado para lo que iba a ocurrir esa mañana en la sede central de Grupo Azteca, en pleno Paseo de la Castellana. Yo, menos que nadie. La presentación del proyecto había sido un éxito rotundo, y aún así, mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho, no por los números, ni por los inversores, sino por el nombre que acababa de leer en la carpeta sobre mi mesa: Thomas, mi exmarido, el hombre al que amé durante 7 años, el mismo que una noche me miró a los ojos y me dijo que ya no me necesitaba. El destino, cuando quiere humillarte, siempre tiene un sentido del humor retorcido. 2 años después de aquel infierno, el universo había decidido colocarme justo delante del hombre que me rompió en 1000 pedazos. Solo que ahora, las tornas habían cambiado. Yo ya no era la esposa que se quedaba en casa organizando sus reuniones o corrigiendo sus presentaciones. Ahora era Bárbara, directora financiera de una de las empresas más poderosas de Madrid, y la persona que decidiría si su nuevo proyecto recibiría financiación o se hundiría. Inspiré profundamente y me observé en el espejo de mi despacho. El traje negro que llevaba valía más que todos los regalos que Thomas me dio en 7 años. Mi melena, antes recogida porque a él le gustaba más así, caía en ondas firmes sobre mis hombros. No era vanidad, era armadura. «Señora Morales, tiene visita en la sala de juntas principal», avisó Steven, mi asistente, con un tono extraño. «Gracias, Steven. En 5 minutos estaré allí». Tomé la carpeta del proyecto. El proyecto de Thomas. ¡Qué ironía! El mismo hombre que me había dicho que me había quedado atrás. Ahora necesitaba que yo aprobara su futuro. Al llegar frente a la puerta de la sala, escuché su risa. Esa risa inconfundible que antes me derretía y ahora me revolvía el estómago. Me detuve. Ajusté la postura. Respiré hondo y crucé la puerta con paso firme. Y ahí estaba, Thomas, con la misma sonrisa encantadora con la que una vez me conquistó, y con Lisa, colgada de su brazo, vestida con un rojo tan llamativo que parecía una provocación. Reían. Saludaban a los ejecutivos como si ya tuvieran el trato cerrado. «Y les aseguro», decía él, alzando la voz, «que este proyecto va a revolucionar el mercado inmobiliario en España. Nadie ha intentado algo así antes». Lisa lo miraba con adoración, la misma mirada que yo tenía hace años. Qué curioso. Ella aún no sabía que ese brillo se apagaba en cuanto Thomas conseguía lo que quería. Ninguno de los dos había notado mi presencia. Me mantuve en silencio junto a don Anthony, el presidente del consejo y mi mentor desde que entré en la empresa. «Parece muy seguro de sí mismo», susurró Anthony, sin apartar la vista de la escena. «Lo conozco bastante bien», respondí con una sonrisa contenida. «Es mi exmarido». Anthony giró hacia mí, sorprendido, pero no dijo nada. En ese momento, Thomas levantó la mirada y me vio. Su sonrisa se congeló apenas un segundo, lo suficiente para que yo notara cómo se tensaba su mandíbula. No lo esperaba. No esperaba encontrarme conmigo. Yo, en cambio, llevaba 2 años preparándome para ese momento. Él recuperó la compostura rápidamente y se acercó con la misma seguridad que siempre lo había caracterizado. «Bárbara», dijo fingiendo sorpresa. «Vaya, no tenía idea de que ahora soy quien decide si tu empresa sigue en pie». Lo interrumpí suavemente, sin levantar la voz. El silencio que siguió fue casi poético. Pude sentir la incomodidad en el aire, como electricidad antes de la tormenta. Los ejecutivos se miraban entre sí, sin saber si aquello formaba parte del guión o si estaban presenciando algo más personal. Thomas soltó una risita forzada. «Bueno, el mundo es un pañuelo, ¿eh?», dijo intentando recuperar el control. Pero ya era tarde. El poder había cambiado de manos, y él lo sabía. Yo también. El color abandonó su rostro en cuanto nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, vi miedo en sus ojos. No sorpresa, miedo. «Va, Bárbara», balbuceó soltando el brazo de Lisa como si quemara.
Buenos días, señor Santos. Respondí con tono profesional, la voz medida, sin dejar escapar la tormenta que rugía dentro de mí. Soy Bárbara, directora financiera de Grupo Azteca. Evaluaré su propuesta hoy. El gesto de Lisa cambió de inmediato. Me miró de arriba abajo, intentando mantener su aire de superioridad, hasta que reparó en el pequeño pin dorado de mi solapa, el que solo llevamos los directivos de más alto rango. Su sonrisa se borró. ¿Tú trabajas aquí?, preguntó Thomas incrédulo. No, Thomas, respondí, caminando hacia la cabecera de la mesa con paso firme. Yo dirijo el departamento que decidirá si tu empresa merece los 50 millones de euros que estás solicitando. El silencio cayó como una losa. Podía oír cómo se aceleraba la respiración de Lisa. Los ejecutivos evitaban mirarnos directamente. Thomas se removió, incómodo, intentando recomponer su fachada de empresario seguro de sí mismo. Don Anthony, con la serenidad de quien sabe medir el pulso a una bomba a punto de estallar, habló para romper la tensión. Por favor, tomen asiento. Comencemos la reunión. Nos sentamos alrededor de la enorme mesa de caoba. Thomas eligió el extremo más alejado de mí. Lisa, pegada a su costado, le susurraba algo en voz baja, como si pudiera salvarlo de lo inevitable. Abrí la carpeta y mi voz resonó en la sala. Señor Santos, hemos revisado su proyecto para el desarrollo inmobiliario en la costa de Málaga. Tiene aspectos interesantes, pero también varias inconsistencias financieras preocupantes. Thomas parpadeó, incómodo. Sabía que yo conocía sus viejas mañas contables, los ajustes creativos que usaba para inflar cifras y seducir a inversores. Los números son conservadores, Valen. Digo, señora Morales, rectificó torpemente. Tenemos estudios que respaldan cada proyección. ¿Se refiere a los informes elaborados por Consultmex?, pregunté arqueando una ceja. La misma consultora sancionada el mes pasado por falsificar datos en 3 proyectos similares. El murmullo que recorrió la sala fue inmediato. Don Anthony me lanzó una sonrisa apenas perceptible. Thomas, en cambio, apretó la mandíbula. No esperaba que yo estuviera tan informada, ni tan preparada. Eso fue una coincidencia desafortunada, intentó justificar. Los contratamos antes del escándalo. Una coincidencia que tampoco explica por qué sus proyecciones están infladas un 40% respecto a proyectos equivalentes en la misma zona. Añadí, deslizando hacia él un informe comparativo. O por qué el estudio de impacto ambiental omite mencionar que el terreno está en zona protegida desde hace 6 meses. Los murmullos aumentaron. Varios ejecutivos se inclinaron sobre sus papeles, intercambiando miradas preocupadas. Lisa se inclinó hacia Thomas, susurrándole con urgencia, pero él la ignoró. Son detalles que pueden ajustarse, dijo con una sonrisa tensa. Para eso estamos aquí, ¿no? Para afinar los últimos puntos. Don Anthony intervino con voz firme. No son detalles, señor Santos. Son irregularidades graves que podrían constituir fraude si aprobamos este financiamiento. El rostro de Thomas se encendió, y ahí lo vi. Ese destello de ira contenida, el mismo que tantas veces vi cuando algo no salía como él quería. Se inclinó hacia adelante, perdiendo el control. Esto es ridículo, espetó mirándome fijamente. Esto es personal. Estás usando tu posición para vengarte. La temperatura de la sala cayó en picado. Nadie se atrevía a moverse. Las miradas se clavaron en mí, esperando mi reacción. Lisa se apartó, visiblemente horrorizada. Me permití una pausa. Luego hablé, cada palabra fría como cristal. ¿Está sugiriendo, señor Santos, que comprometería mi integridad profesional por motivos personales? El golpe fue silencioso pero devastador. Él tragó saliva, se dio cuenta de su error y murmuró. No quise decir eso, pero ya era tarde. En los negocios, los errores se pagan caros, y aquel acababa de costarle algo más que dinero, su credibilidad. Me recosté levemente en el asiento, observando cómo el hombre que me llamó viejo traje hacía todo lo posible por mantener en pie
la fachada de empresario brillante. Pero esa máscara, igual que nuestro matrimonio, empezaba a resquebrajarse. «Lo que el señor Santos quiere decir», interrumpió Lisa con voz melosa, intentando suavizar el desastre, «es que quizá ha habido un malentendido con la documentación. Podemos aportar informes adicionales que respalden nuestras proyecciones». Por primera vez, la miré directamente. Lisa, la mujer que había ayudado a destruir mi matrimonio, ahora trataba de salvar el negocio de mi exmarido. ¡Qué ironía! «Señorita», hice una pausa intencionada, como si buscara su nombre. «Lisa», respondió alzando la barbilla orgullosa. «Directora creativa de Santos Developments». «Señorita Vega», dije con calma, «no hay ningún malentendido. Nuestro equipo ha revisado cada documento. El proyecto, tal como está presentado, no cumple con los estándares éticos ni financieros de Grupo Azteca». Tomás golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar el bolígrafo que tenía delante. «Esto es absurdo», espetó rojo de ira. «Es un proyecto de 200 millones. Estás bloqueando una oportunidad histórica». «Tomás, contrólate», susurró Lisa, intentando mantener la compostura mientras las miradas de los ejecutivos se clavaban en ellos. Don Anthony se levantó, su voz profunda llenando la sala. «Señor Santos, modere su tono. No toleramos este tipo de comportamiento en nuestras reuniones». El silencio volvió a caer. Tomás respiró hondo, intentando recuperar su fachada de empresario elegante. Pero ya no había rastro de encanto en su rostro, solo rencor. «Tú siempre fuiste así, Bárbara», dijo con una sonrisa cargada de veneno. «Tan rígida, tan inflexible. Por eso nunca pudiste seguirme el ritmo. Por eso te dejé atrás». Sus palabras cortaron el aire como un látigo, pero yo no parpadeé. Cerré lentamente la carpeta frente a mí. «¿Sabes qué, Tomás?», dije en voz baja, sin apartar la mirada. «Tienes razón». El murmullo entre los presentes se detuvo. Todos escuchaban. «Eres como un viejo traje que ya cumplió su propósito». Continué repitiendo exactamente las palabras con las que me había destrozado 2 años atrás. «Eso me dijiste el día que me dejaste. Y tenías razón. Cumplí mi propósito». Me puse de pie. Sentí la tensión en el aire como electricidad estática. «Aprendí de ti», seguí con una calma casi peligrosa. «Aprendí cómo se manipulan cifras, cómo se exageran proyecciones, cómo se venden sueños imposibles. Pero, a diferencia de ti, decidí usar ese conocimiento para construir algo honesto, no para engañar a otros». Un silencio espeso lo envolvió todo. Tomás se quedó inmóvil, pálido. Su orgullo se desmoronaba ante todos. Lisa lo miraba, avergonzada. Las caras de los ejecutivos reflejaban incomodidad, decepción y respeto hacia mí. «Así que no, Tomás», concluí. «Esto no es personal, es simplemente justicia poética». Él no respondió, no podía. Era como si mis palabras lo hubiesen golpeado con la fuerza de todos los años que me subestimó. Don Anthony rompió el silencio. «Creo que la reunión ha terminado», dijo con voz grave. «Señor Santos, le recomendamos revisar su propuesta y corregir las irregularidades antes de volver a presentarla». Los presentes comenzaron a levantarse. Las sillas se deslizaron, los papeles se cerraron, y el eco de la autoridad resonó en la sala. Pero Tomás no se movió. Seguía allí, respirando con dificultad, buscando desesperadamente una salida. Se ajustó la corbata y alzó la voz, intentando recuperar algo de dignidad. «Antes de que todos se vayan», dijo, «me gustaría solicitar una reconsideración. Este proyecto podría generar miles de empleos en una zona que lo necesita desesperadamente». «Un noble objetivo», respondí. «Lástima que no aparezca en ninguna parte de tu propuesta, donde solo hablas de rentabilidad y beneficios para tus inversores privados, la estocada final, y con ella, el fin de su teatro». Los ejecutivos empezaron a recoger sus cosas. Tomás miraba a su alrededor como un jugador que acaba de perder la última mano. Su proyecto, su imagen,
su control. Todo se le escapaba entre los dedos. Entonces, inesperadamente, Lisa dio un paso al frente. «Señora Morales», dijo con un tono sorprendentemente firme. «Entiendo su posición, pero si nos permite, podríamos preparar una versión revisada del proyecto. Personalmente me aseguraré de que cumpla con todos los estándares éticos y ambientales». La observé. Había algo distinto en su mirada. Sinceridad. Tal vez por primera vez, ella también veía quién era realmente Thomas. Tal vez empezaba a despertar del mismo hechizo que una vez me atrapó a mí. «Envíe la propuesta revisada a mi oficina, señorita Vega», respondí con neutralidad profesional. «Será evaluada como cualquier otra». Thomas pareció revivir ante esa pequeña rendija de esperanza. «Excelente, la tendrás mañana mismo», dijo con tono ansioso. «En 2 semanas», corrigió Lisa con firmeza. «Necesitamos tiempo para hacer un trabajo adecuado». El brillo de reproche en los ojos de Thomas fue instantáneo, pero ella no se echó atrás. Permaneció erguida, mirándome con un respeto silencioso que no esperaba. Y en ese momento lo comprendí. La vida tiene una manera curiosa de ajustar cuentas. A veces, la venganza no necesita gritos ni destrucción, solo verdad y tiempo. Cuando los ejecutivos abandonaron la sala, el eco de las sillas aún vibraba en el aire. Don Anthony se acercó despacio, con esa sonrisa que mezcla respeto y orgullo. «Impresionante manejo de la situación, Bárbara», dijo en voz baja. «No muchos habrían mantenido la calma frente a algo tan personal». «Gracias, Anthony», respondí, guardando los documentos en mi carpeta. Aprendí hace tiempo que la mejor venganza es el éxito. Mientras hablábamos, mis ojos se desviaron hacia el rincón de la sala. Thomas y Lisa discutían en voz baja. Él gesticulaba con frustración. Ella, con los brazos cruzados, se mantenía firme. Aquella escena me resultó dolorosamente familiar. Era como mirar un eco de mi pasado. El mismo tono, las mismas excusas, la misma arrogancia. Tomé aire y me dirigí hacia la puerta. Pero antes de alcanzarla, Thomas se interpuso. «Bárbara, necesito hablar contigo», susurró intentando que Lisa no lo oyera. «No tenemos nada que hablar, Thomas», repliqué sin mirarlo. «Por favor», insistió bajando aún más la voz. «Es importante. Se trata de mi empresa. Estoy al borde de la quiebra. Este proyecto era mi última oportunidad». Lo miré, incrédula. «¿Y eso debería importarme? Porque a pesar de todo, una vez me amaste», respondió con esa mirada que antes usaba para manipularme. Me detuve. Parte de mí quería darle la espalda y marcharme, pero la curiosidad, o quizá el cierre que nunca tuve, pesó más. 5 minutos, dije finalmente. En el café de la planta baja, ni uno más. 30 minutos después, bajé al café del vestíbulo. El bullicio de la hora punta contrastaba con la calma tensa que sentí al verlo. Thomas ya estaba allí, solo, con 2 tazas de café sobre la mesa. «Te pedí un americano con un toque de canela», dijo al verme sentar. «Todavía recuerdo cómo te gusta». «Ya no lo tomo así», respondí sin tocar la taza. «Dime, ¿qué quieres?». Thomas suspiró, pasándose una mano por el pelo, el mismo gesto que hacía cuando estaba verdaderamente preocupado. Por un segundo, creí ver al hombre que fui capaz de amar antes de que el éxito lo devorara. «La verdad, Valen, estoy en una situación desesperada», confesó bajando la voz. «Los últimos proyectos fueron un desastre. Perdí a mis principales inversores después del escándalo de Consultmex. Los bancos me cerraron las puertas. Estoy sin salida». «¿Y Lisa?», pregunté con ironía. «¿No era ella tu contacto con los grandes inversores?». Una sonrisa amarga se dibujó en su rostro. «Resulta que su familia no es tan poderosa como ella me hizo creer. O quizá lo eran, pero no estaban dispuestos a respaldar a su hija en una relación con un hombre divorciado». Tuve que contener la sonrisa. El karma tiene un sentido del humor muy fino. «Bárbara, estoy a punto de perderlo todo», continuó. «Mi piso, mis coches, la oficina, todo está hipotecado.
Si no consigo financiación para este proyecto, en 3 meses estaré en la calle. Lo observé en silencio. Esa mirada desesperada, el tono suplicante, y detrás de todo eso, el mismo brillo calculador que conocía tan bien. ¿Y qué esperas que haga yo?, pregunté finalmente. Solo necesito que reconsideres mi propuesta, dijo casi en un susurro. Sé que tiene fallos, pero puedo arreglarlos. Solo necesito una oportunidad. Una. Durante unos segundos no dije nada. Lo miré buscando algo real. Arrepentimiento, humildad, humanidad. Pero no había nada. Solo miedo y la costumbre de pedir sin dar. Tomás, empecé con voz serena. No voy a arriesgar mi carrera, mi integridad ni el dinero de mis inversores por salvarte. Eso sería repetir el mismo error que cometí cuando estábamos casados. Él intentó sonreír, pero sus labios temblaron. Entonces, ¿esto es venganza? Negué lentamente. No, Tomás, esto es consecuencia. Me levanté, dejando la taza intacta sobre la mesa. Yo ya pagué el precio de tu ambición. Ahora te toca a ti. Dio un paso hacia mí, pero me detuve antes de que hablara. Y si algo he aprendido, añadí, mirándolo por última vez, es que no se puede construir un imperio sobre las ruinas de alguien que te amó sinceramente. Él bajó la vista. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Salí del café sin mirar atrás. Afuera, Madrid seguía rugiendo. Coches, gente, vida. Todo continuaba como debía ser. Mientras cruzaba la calle hacia la torre de cristal donde trabajaba, sonó mi móvil. Era Steven. Bárbara, acaban de confirmar los inversores. Quieren reunirse contigo por ese nuevo proyecto social. Dicen que puede cambiar vidas. Sonreí. Perfecto, Steven. Prepáralo. Hoy mismo empezamos. Colgué y por primera vez en mucho tiempo sentí paz. La historia con Tomás había terminado. No con gritos ni venganza, sino con dignidad. Porque al final, la verdadera justicia no consiste en ver caer a quien te hirió, sino en saber que tú te levantaste más alto. Años entregándome por ti, dije con calma contenida, dejándome la piel para que tú brillaras, y al final, ni las gracias. Tomás soltó una risa breve, cargada de esa soberbia que aún se resistía a morir. ¿Nada a cambio? Por favor, Bárbara. Te di una vida de ensueño, viajes, cenas de gala, contactos. Te saqué de un pisito en Coyoacán y te llevé a vivir al corazón de Polanco. Si no fuera por mí, seguirías allí, soñando con el éxito desde lejos. Sus palabras fueron como una chispa sobre gasolina. ¿De verdad crees que te debo algo?, respondí, alzando la voz lo justo para que se notara la firmeza. Mientras tú firmabas contratos, yo preparaba tus reuniones, gestionaba a tus clientes y aguantaba tus desplantes. Y cuando al fin lograste el reconocimiento que tanto ansiabas, me cambiaste por una asistente nueva, como si yo fuera una nota al pie en tu historia. Tomás bajó la mirada, incómodo por primera vez. Tienes razón, dijo en tono más humano. Me dejé arrastrar por la ambición. No te traté como merecías. Sus palabras sonaban sinceras, pero yo ya había escuchado demasiadas disculpas vacías. No me conmovió. Si de verdad lo reconoces, entenderás que no puedo volver a ayudarte. No se trata de venganza, Tomás. Es simple. Tu proyecto es inviable y está lleno de irregularidades. Él asintió, respirando hondo, pero en su mirada volvió a asomar el brillo de quien trama algo. ¿Y si te ofreciera algo a cambio?, preguntó con voz baja y calculada. Algo que sé que valoras más que el dinero. No hay nada que puedas ofrecerme que me interese, dije mientras recogía el bolso. Él sonrió, como si hubiera estado esperando ese momento. ¿Ni siquiera la posibilidad de ayudar a tu hermana? Mi cuerpo se tensó. ¿Qué sabes de Donna?, pregunté en voz baja. Sé que necesita 2 millones para terminar su clínica de rehabilitación, contestó. Y sé quién podría aportar esa cantidad si yo se lo pido. ¿Y por qué no lo haces, si tanto te preocupa? Porque necesito algo a cambio, dijo sin titubear. Solo quiero que apoyes internamente mi proyecto revisado. No te pido que lo apruebes, solo que me ayudes a que llegue a la mesa del consejo.
Lo observé unos segundos, intentando encontrar algo auténtico tras aquella oferta. Pero no vi arrepentimiento, solo cálculo. Era el mismo Thomas de siempre, envolviendo la manipulación en promesas disfrazadas de generosidad. ¿Sabes qué es lo más triste de ti?, le dije al fin, que ni en tu peor momento puedes dejar de jugar. Me levanté con calma. Mi hermana no necesita tus favores. Su clínica tendrá financiación, pero será limpia, transparente y sin trampas. De hecho, ya está en marcha gracias a un programa social que yo misma impulsé. Su expresión se quebró por completo. No, no tenía idea, susurró. Claro que no, respondí. Hay muchas cosas de mí que ya no conoces, y esa, Thomas, es tu verdadera pérdida. Di media vuelta, dispuesta a irme, pero me sujetó suavemente del brazo. Bárbara, por favor, no sé qué hacer. Me giré despacio. Haz lo mismo que hice yo cuando me dejaste sin nada. Empieza de nuevo, con honestidad. Solté su mano y caminé hacia la salida. Él se quedó sentado, solo, con la mirada perdida entre las tazas vacías y la espuma fría del café que ya nadie bebería. Al salir del café, vi a Lisa esperando junto a los ascensores. Su expresión lo decía todo. Había visto más de lo que quería admitir. Él no va a cambiar, ¿lo sabes?, le dije al pasar. Ella me miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Sí, respondió. Empiezo a entenderlo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Dos mujeres que habían amado al mismo hombre. Dos historias distintas unidas por la misma decepción. Pero también por algo más, la fuerza de haber sobrevivido a él. Voy a rehacer la propuesta, dijo finalmente. Yo sola, sin sus trampas ni atajos. ¿La revisarías? ¿Con objetividad? La observé. Por primera vez vi en ella a alguien libre, no a una sombra detrás de Thomas. Claro que sí, señorita Vega, respondí. Pero esta vez, hagámoslo bien, sin mentiras. Ella asintió, y en su mirada brilló una determinación nueva. Mientras se cerraban las puertas del ascensor, supe que aquello no era solo el final de una historia. Era el principio de otra. La observé unos segundos antes de responder. Había algo distinto en su mirada, una mezcla de decisión y serenidad. Ya no era la asistente que caminaba a la sombra de Thomas, sino una mujer que parecía despertar por fin de un largo engaño. Mi equipo evaluará tu propuesta como cualquier otra, le dije con tono firme pero justo, sin favores y sin prejuicios. Lisa asintió. Eso es todo lo que necesito, contestó con una leve sonrisa. Y siento lo que pasó entre vosotros. No conocía toda la historia. Ahora la conoces, respondí sin rencor. Estás a tiempo de escribir un final distinto para la tuya. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, sentí algo que hacía mucho no experimentaba. Ligereza. Como si por fin el pasado me hubiera soltado. Caminé de vuelta a mi oficina sin mirar atrás. 2 años de cicatrices, de noches sin dormir, de reconstruirme pedazo a pedazo, y por primera vez pude respirar sin que doliera. El ciclo estaba completo. Esa tarde, poco antes de marcharme, don Anthony me llamó a su despacho. Entré con la duda de si la reunión con Thomas habría dejado alguna sombra sobre mi trabajo. Bárbara, dijo con una sonrisa cómplice, he estado revisando tu propuesta para el programa de microcréditos destinados a mujeres emprendedoras. Y, pregunté, conteniendo la respiración. El Consejo la ha aprobado, respondió sin rodeos, y quiero que la dirijas tú. Dispondrás de un presupuesto inicial de 100 millones de euros. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Sentí como una ola de emoción subía desde el pecho hasta la garganta. Era el proyecto con el que siempre había soñado. Usar la economía para transformar vidas, no solo balances. No sé qué decir, murmuré al fin, con una sonrisa temblorosa. No digas nada, respondió Anthony. Solo haz lo que mejor sabes hacer. Hoy demostraste que tienes la mezcla exacta de cabeza fría y corazón íntegro que este programa necesita. Salí de su oficina con el alma llena. Esa tarde,
El sol caía sobre los rascacielos de Madrid, tiñéndolo todo de un dorado sereno, como si el universo, por fin, se hubiera alineado a mi favor. Horas más tarde, mientras conducía hacia casa por las calles de Conde Duque, el móvil vibró. Era un mensaje de Donna. Lo logramos. El hospital aprobó la clínica comunitaria. Empieza la remodelación el mes que viene. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, con una sonrisa que se me escapó sin permiso. Todo encajaba. Mi hermana cumpliría sus sueños sin deberle nada a nadie. Y yo había recuperado mucho más que una posición o un proyecto. Había recuperado mi paz. Al llegar a casa, encendí la luz del recibidor. Frente al espejo, me quedé quieta un momento, observando a la mujer que me devolvía la mirada. Ya no era la Bárbara que temblaba ante los desplantes de un hombre, ni la que necesitaba ser vista para sentirse válida. Era alguien nuevo, más fuerte, más segura, más libre. Me acerqué despacio y sin apartar la vista de mi reflejo susurré. Al final, la venganza no fue triunfar sobre él, fue volver a ser yo. Apagué la luz, dejé el bolso sobre la mesa y abrí el ventanal. La ciudad seguía viva allá abajo, bocinas, luces, conversaciones. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del pasado sobre los hombros. Solo gratitud. Había tardado, sí. Había dolido, también. Pero lo había conseguido. Porque la verdadera victoria no llega cuando los demás te aplauden, sino cuando aprendes a aplaudirte tú misma.